Y en esta ocasión quisiera comentarles sobre el artículo publicado en un journal sobre geografía humana en el año 2021, en donde se habla principalmente de la geografía y la relación que tiene con los procesos de cambio y la resiliencia organizacional. Este es un concepto poco explorado, especialmente cuando vemos estos dos temas de manera conjunta, como la ubicación de las personas en las organizaciones y al mismo tiempo la recuperación frente a alguna situación, ya sea de adversidad o algún proceso de cambio organizacional. En este artículo se habla de tres principales niveles en los que se hace el análisis. Por un lado, el sujeto o la persona tal cual. El segundo nivel es la organización y finalmente podríamos hablar del contexto en el que se da el fenómeno o la situación que se va a estudiar. Y aquí hablamos del elemento del lugar, tanto desde el punto de vista tradicional, que bueno, pues es una ubicación geográfica, como desde la parte más intangible, que nos habla de todos los significados que tiene este lugar y lo que se asocia, pues ya a nivel más psicoemocional o incluso a nivel social con respecto al lugar de trabajo o al lugar donde está ubicada la organización. Cuando hay una situación de desastre, y esto fue parte de mi investigación, el terremoto del 2017, se altera de manera fundamental el lugar en el que se presta el servicio o donde se da el trabajo. Y entonces, en este sentido, hay una serie de decisiones que tienen que tomar los líderes, principalmente apoyados en elementos de la ética, para poder salvaguardar pues, tanto a las personas como a la propia institución. Y además también se observó un fenómeno interesante respecto al liderazgo emergente o este liderazgo que surge en una situación de cambio fundamental. Y bueno, pues esto en un entorno catastrófico se vuelve imprescindible porque pues no siempre las estructuras jerárquicas tradicionales son las que dan respuesta. A veces puede ser por una situación en la que los líderes naturales están impedidos para dar esta respuesta o tomar estas decisiones, y entonces algunos de los colaboradores de otros niveles son quienes asumen este liderazgo emergente. En el artículo también se habla un poco sobre el COVID, y aquí vemos que en el caso del COVID, que bueno, todavía se mantienen algunas de las condiciones, aunque sin duda ya en otras circunstancias, el confinamiento lleva también a replantear el lugar desde donde se lleva a cabo el trabajo, especialmente para aquellas personas que pudieron hacer trabajo remoto. Y entonces el liderazgo también se tiene que replantear considerando que se da este liderazgo a distancia. Y bueno, aquí podemos hablar también de una modificación en algunos atributos asociados al lugar, como por ejemplo las oficinas, ¿no? Y entonces en muchas empresas, inclusive el tamaño de la oficina, la ubicación de la oficina, nos hablan del nivel jerárquico o del tipo de autoridad que ejerce un líder. Vamos a pensar en una empresa que sea muy jerárquica y donde la mejor oficina o la oficina que tiene la mejor vista y la más grande es la que se da al primer nivel de liderazgo. Y en una situación de desastre, el líder pierde como esta ubicación en el espacio físico y sin embargo se convierte a la vez en un guía. Es un guía que puede dar orientación y seguridad a su equipo de trabajo, que son elementos intangibles que además se requieren muchísimo en un momento de gran incertidumbre. En este sentido, por eso también es fundamental en los procesos de cambio organizacional considerar el espacio físico, que también sigue comunicando si las cosas siguen igual o efectivamente hay un cambio, y esto pues ya se va apoyando, digamos, el proceso en un elemento más tangible y no se queda solamente como una idea de querer hacer un proceso de transformación. En este sentido, hay oficinas o hay empresas que se adaptan para ampliar los espacios abiertos o generar oficinas compartidas, que es una tendencia que se ha visto mucho, sobre todo en los últimos años. Y esto pues nos habla de tener esta flexibilización en las estructuras, en la toma de decisiones o incluso en algunos cambios y en la entrada de la innovación en la cultura de la organización. Otro elemento importante es el significado que se asigna al lugar de trabajo. Cuando estaba haciendo esta investigación que les comparto, algo que me llamó mucho la atención es que
muchas personas se refirieron a la empresa como su hogar, y el hogar pues normalmente es donde compartes con tu familia. También se habló de sentido de familia, y entonces esto es un simbolismo realmente importante que en una situación de desastre tiene otras consecuencias, porque sobre todo en algunas empresas donde los edificios sufrieron una afectación importante o incluso se llegaron a colapsar, la pérdida a nivel simbólico de este hogar o de esta empresa que representa el hogar o que representa la familia tiene un impacto mucho más allá de la pérdida material. Ahí también hay un significado asociado, hay pues toda una serie de elementos psicoemocionales y sociales, como comentaba, que se tienen que considerar. Entonces, este artículo pues va explorando algunos de estos elementos y por primera vez asocia el tema de la resiliencia con la geografía humana. IPADE. The World Calls.